La región metropolitana, la ciudad de Buenos Aires y sobre todo el conurbano bonaerense en la provincia de Buenos Aires concentran la mayor cantidad del país y concentran también la mayor cantidad de casos de contagios de coronavirus. Hay preocupación por lo que puede suceder allí y el gobernador Morales de Jujuy alertaba de una manera polémica sobre esta situación. Lo vemos. Si no cerramos Jujuy, vamos a tener la misma curva de Italia y la misma curva de crecimiento así exponencial que está teniendo Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pido que no lo repitan en otros medios nacionales. Estamos hablando acá en Jujuy. Por favor, a todos los medios que están tomando. Pero va a explotar la capital y el conurbano. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Y arrancamos con estos 15 días de cuarentena. No sé si se va a levantar. No sé. Todavía China no levantó, lleva 3 meses y no levantó la cuarentena, aunque ya controlaron la situación. No lo sé. De modo tal de que tenemos, no quiero meter miedo, pero sí son realidades. Es decir, nos concentremos en el tema. Bueno, muy cuestionado el gobernador por haber usado un lenguaje alarmista. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires? Estamos con nuestro móvil, Ignacio Damonte, para tratar este tema. Muy buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Luciana. Estamos en el barrio de Recoleta porque hoy estuvimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires, estuvimos atravesando varios retenes, momentos en los que veíamos a los automovilistas parar ante los controles y justificar su presencia en la calle. Es el 4.º día de cuarentena, aislamiento obligatorio para toda la ciudad de Buenos Aires y también para el país. Por eso nos trasladamos aquí hasta Recoleta para conversar con Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete porteño, que ya está aquí con La Nación Más. Lo primero que le quería preguntar, Felipe, es si tiene algún dato del día, de la jornada de hoy, de último momento que debamos de saber, y bueno, el análisis que hace luego de 4 días de cuarentena. Bueno, el balance que hacemos es, en términos generales, es positivo. Notamos un alto cumplimiento, un alto acatamiento de la cuarentena cuando uno sale a la calle. En mi caso particular, tanto hoy que estuvimos recorriendo varios hospitales, hoy estuve en el Hospital Vélez Sarsfield, estuvimos en el Tornú. Uno por la calle ve esta situación que se ve también acá, donde básicamente no hay autos circulando, básicamente no hay gente transitando por la calle y nosotros notamos también un sentido de la responsabilidad cívica, un sentido del compromiso en el cumplimiento de estas medidas muy importante. Por supuesto que hay excepciones y por eso, como mencionaba Nacho recién, Luciana, están los retenes de policía, están los controles policiales también, para garantizar que todos cumplamos con la medida del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de manera tal de cuidar nuestra salud y, por supuesto, de contribuir cuidando la salud de todos los demás. Felipe Miguel, jefe de gabinete porteño, te escucha Luciana Vázquez en el piso. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien, gracias Felipe por atendernos, por recibirnos. Felipe, varias cuestiones. La Ciudad de Buenos Aires tiene un problema de equidad y de desigualdad entre la zona sur de la ciudad y la zona norte de la ciudad. Las barriadas de la zona sur y las barriadas más humildes de la ciudad, el barrio 31, por ejemplo, ¿están cumpliendo con el mismo acatamiento la cuarentena? Porque como las condiciones edilicias o de infraestructura o sanitarias de sus hogares, el hacinamiento no son los indicados, quizás les cueste mucho más quedarse adentro de esos hogares. Sí, el cumplimiento de esta medida, recordemos que es una medida ordenada por decreto por parte del presidente de la Nación, es una medida que es obligatoria. El incumplimiento de esta medida puede hacer incurrir incluso a quien no la acate en la comisión de un delito, por lo tanto es muy importante. Y en esto a mí me gustaría hacer una reflexión que tiene que ver con el porqué de esta medida. Estas medidas tienen una explicación. Nosotros lo más probable es que en los próximos días, en las próximas semanas, entremos en una nueva etapa en la evolución de esta epidemia. Una etapa que significa entrar en días en que
el virus comience a circular socialmente. Ya fue Y en esa anunciada la etapa, circulación social por la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, y ya está comprobada esa circulación social. Yo te planteaba esto porque uno veía imágenes del fin de semana en el conurbano bonaerense de barrios muy humildes donde la gente no terminaba de cumplir la medida y en muchos casos se entiende, porque más allá de que se convierta en un delito, los hogares no están preparados para contener en hacinamiento a gente durante tantas horas, durante tantos días. No, a ver, es muy comprensible y yo entiendo, todos nosotros entendemos la dificultad de esta medida de aislamiento social. Es muy difícil, cambia nuestra rutina diaria, estar encerrados en nuestros domicilios no es sencillo. Todos nosotros tenemos a familiares, a nuestros seres queridos a quienes quisiéramos estar viendo, a nuestros padres, por ejemplo, o abuelos, a quienes todavía los tienen, que seguramente están viviendo una angustia diferente, que lo más importante para ellos es probablemente venir, en mi caso estoy pensando ahora en el caso de mamá, venir a ver a sus nietos es el momento más importante, es lo que más le gusta, poder darles un abrazo, es algo que no va a poder hacer. Claro, pero y hay gente que todavía está en una situación, claro. y hay gente que todavía está en una situación más difícil aún. Exacto. Y por supuesto que se entiende esta dificultad y esta angustia, pero también tenemos que entender y tomar mucha conciencia, sin alarmarnos, tomar mucha conciencia de lo importante que es cumplir estas medidas. Yo te Ahora, decía recién... ¿hay alguna medida paliativa? Luciana, déjame terminar, déjame terminar con una idea. De entender ¿hay alguna medida paliativa para atender la situación de hogares muy vulnerables, donde hay hacinamiento y donde cumplir, ya no por la ruptura de hábitos cotidianos y la imposibilidad de trasladarse a ver a la familia, sino sostener la hora tras hora en un cuarto, donde la vivienda es un solo cuarto y viven familias extendidas, todos en el mismo cuarto? Una cuarentena en esas condiciones es mucho más difícil de sostener que las cuarentenas de las clases medias, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que cada uno tiene una situación diferente y hay que entender esta realidad, pero déjame, Luciana, porque es muy importante entender las razones por las cuales se dicta una medida de estas características. Yo te decía que en los próximos días y en las próximas semanas vamos a entrar en esta etapa de circulación social del virus. En esa etapa los casos van a aumentar. Y lo importante en esta etapa es que cuando aumenten los casos, aumenten de la manera más lenta posible. ¿Para qué? Para que el sistema de salud, fortalecido como lo estamos fortaleciendo en este momento, esté en condiciones de atender a todas las personas que los necesitan. Claro, no, achatar la Por eso curva, es una combinación. aplanar la curva es la épica de esta pandemia y todos hemos aprendido estadística en los son las últimos dos días. cosas. Sí, está clarísimo. Son las dos eso. cosas, Luciana. Pero por eso preocupa Son las que dos cosas. esa medida llevada a condiciones de vida de muchísima vulnerabilidad, ¿cómo se concreta? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para ayudar a esa gente a cumplir con esa medida? Pues no es lo mismo pedírselo a una familia de clase media que vive en un departamento cómodo que a familias extendidas que viven todas en un cuarto, sin baño, sin agua, quizás en la zona del conurbano o de las barriadas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que no es lo mismo. Y a todas esas personas, quienes están en los barrios más vulnerables, quienes necesitan de mayor presencia del Estado, desde el Estado los estamos acompañando en términos alimentarios, de todas las maneras en que esto es posible, pero nuevamente la medida del aislamiento social durante algunos días es esencial, y es esencial porque la forma de reducir el aumento de los casos tiene que ver con esto, tiene que ver con reducir el riesgo de contagio, tiene que ver con reducir la circulación y tiene que ver con reducir la concentración de las personas. Esta es la manera de hacerlo y de vuelta. Es una combinación de ambas cosas, es una combinación del rol de cada uno de nosotros como personas cumpliendo con todas las medidas. No es solo el aislamiento, es también cuando nos hablamos mantener distancia, Felipe, es también lavarnos las manos seguido, es también evitar un conjunto de cosas. En el caso de las personas indigentes que viven en las calles de la ciudad de Buenos Aires, había alarma en las redes sociales. Por ejemplo, alguien planteaba que en el Parque Lezama los bebederos no andan, los bebederos para beber, que usan mucho las personas en situación de calle, las personas sin hogar, no estaban allí, seguían
siguen revolviendo la basura. Es decir, cómo se asiste en el medio de una pandemia y cómo se cuida las condiciones sanitarias de personas que viven en la calle sin las condiciones sanitarias, porque si la lógica, si la estrategia clave es cuarentena, aislamiento e higiene, esas personas no lo pueden practicar. ¿Qué está implementando la ciudad para contener en estas circunstancias la indigencia? Sí, desde el Ministerio de Desarrollo Humano estamos reforzando tanto el equipo del BAP del Buenos Aires Presente, que acompaña a todas las personas que están en situación de calle. Hemos reforzado también los paradores, incorporamos 3 nuevos paradores. Por lo tanto, vamos aumentando nuestra capacidad de respuesta a las necesidades que tiene la gente en situación de calle. También en relación con los adultos mayores y en particular en relación con las poblaciones de riesgo, como son los adultos mayores, los enfermos, los que tienen alguna enfermedad crónica o las embarazadas. Lanzamos justamente en el día de ayer un programa de voluntariado que se llama Mayores Cuidados y que apunta a que estas poblaciones de riesgo puedan salir de sus casas menos aún. ¿De qué manera? Porque estos voluntarios van a poder acompañarlos, van a poder asistirlos de dos maneras. Por un lado, telefónicamente. Felipe, ¿son ciudadanos comunes los voluntarios? ¿Qué condiciones hay que reunir para convertirse en voluntario en este programa? Sí, son ciudadanos comunes, vecinos, vecinas, pueden ser también organizaciones de la sociedad civil, pueden ser incluso empresas. La verdad es que la respuesta que estamos teniendo es fantástica. En poco más de un día, hace poco me pasaron el nuevo reporte de actualización, ya hay más de 7.000 voluntarios que se han inscrito. La verdad es que son esas noticias que a uno lo emocionan, lo llenan de energía, Felipe, por el espíritu solidario que hay dentro de la sociedad acá en la ciudad de Buenos Aires y que pueden asistirlos. Sí. Estos 7.000, tanto en términos de telefónicamente estar acompañando a gente que durante muchos días va a estar solo o sola, pero también en términos de un acompañamiento logístico para poder ir y hacer las compras en los supermercados, en las farmacias, a todos aquellos o aquellas que puedan necesitar un medicamento, pasear una mascota o cualquier otra necesidad que vayan a tener. Felipe, ¿estas 7.000 personas de qué edades tienen que ser? ¿Cuál es la franja de edad que se ha puesto como exigencia? Para ser voluntario dentro de este programa hay que reunir algunas condiciones, o mejor dicho, no estar dentro de determinados grupos que les impediría ser voluntarios. Por un lado, no haber viajado al exterior recientemente, no haber estado en contacto con personas que pudieran haber estado en contacto con personas que viajaron o que tienen coronavirus, no tener síntomas o no haber tenido síntomas en los últimos 14 días y no formar parte justamente de las poblaciones de riesgo a quienes se pretende asistir. Ahora, dos preguntas, Felipe, en relación a estos requisitos, ¿no? Por un lado, hay una conversación pública preocupada por la falta de testeos masivos en la Argentina. No se puede correr el riesgo de que entre esos 7.000 voluntarios haya personas con el coronavirus, pero asintomáticas, que se vayan a contactar con las poblaciones de riesgo. Dado que no hay testeos masivos, no pueden saber efectivamente cuando la pandemia ya está en la fase de circulación social, comunitaria, como quedó ratificado hoy desde el Ministerio de Educación, de Salud de la Nación. ¿Cómo saben esas personas que no están contagiadas y son asintomáticas? Bueno, podría llegar a existir el caso. En este momento los testeos que se están haciendo tienen que ver con todas las personas que por alguna razón, ya sea por síntomas o por viajes o por contacto con personas que pudieran estar contagiadas, justifican en esta instancia hacer este tipo de testeos. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires no se verifica una cantidad de personas contagiadas tan significativa como para tener que hacer testeos masivos y testeos que sean azarosos y mayoritarios a la población. Bueno, la secretaria de Acceso a la Salud, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que las zonas donde ya hay circulación comunitaria son entre ellas la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Pero bueno, es una inquietud que dejamos para integrarlo a las preocupaciones que van surgiendo, dinámicas cada minuto ante las nuevas estrategias que se siguen. Muchas gracias, Felipe. Déjame aclarar una cosa, Luciana, porque
En la ciudad de Buenos Aires, hasta este momento tenemos un caso en el que no se conoce o no se puede registrar hacia atrás la causa de contagio, pero se trata solamente de un caso. Todos los demás casos en la ciudad de Buenos Aires hasta este momento cuentan con un traqueo de las causas de contagio de estos pacientes que verifican tener o han sido positivos en los testeos de coronavirus. Muchísimas gracias, Felipe Miguel. Muchísimas gracias, Ignacio Damonte. Desde allí, muy buenas tardes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.